la palabra puede salir un poco, tal vez un poco, que pareciera con malas intenciones de nuestra boca. Cuando mucho le puedo pedir que me disculpe mi falta de expresión, pero quizás soy un poco vehemente para hablar, pues así Dios nos manda a hablar y Dios nos ha dado una autoridad muy particular para hablar. En estos tiempos finales, hermanos, estamos viviendo en tiempo de apostasía, hermano. Y la apostasía la ha creado Satanás con sus falsas promesas, con sus falsas predicaciones, vestido como ángel de luz, disfrazado como ministro de justicia. Mire, el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses dice: nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Hermano, la palabra del Señor a través del apóstol Pablo nos enseña que la apostasía la que tendría que venir antes de la venida del Señor. Y todas estas cosas que le estamos planteando, los estudios bíblicos que hoy no lo dimos porque Dios me tocó para hablar de ese tema que hemos estado hablando hoy, y si Dios lo permite mañana seguimos con el estudio bíblico de cómo Satanás utiliza la argucia para entrar dentro del pueblo de él y hacerlo pecar. Eso estaremos viendo más adelante. El objetivo de este programa es combatir la apostasía, hermano. Es combatirla. Hermano, dentro de las iglesias apóstatas también están los hijos de Dios. En Apocalipsis dice: salid pueblo mío de en medio de ellos, para que no sean partícipes del juicio de Dios y beban la copa de la ira de Dios. Entonces Dios hasta último momento va a estar llamando a los hermanos y hermanas que están en iglesias apóstatas. Cuidado. Y esto es palabra de Dios, hermano. No tengo ninguna inanimosidad con nadie, de verdad, pero es la palabra de Dios lo que nos manifiesta. ¿Qué dice? Dice: nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Hay dos elementos que deben manifestarse antes de la venida del Señor, hermano. Primero, la apostasía, ya se manifestó, ¿verdad? Pastores que tienen 2 o 3 esposas, la homosexualidad dentro de las iglesias como ministros, entre comillas, y el mundo dentro de la iglesia y los hijos de Dios fuera de la iglesia. Eso es apostasía, hermano. Además de eso, debe manifestarse el hombre de pecado. El hombre de pecado no es la bestia de Roma. El hombre de pecado es el falso profeta, hermano. Se manifestó ya este hombre de pecado, pero en el espíritu inmundo de falso profeta, que va a todas las naciones de la tierra disfrazado como ministro de justicia. Pero hay este hombre de pecado que tiene que manifestarse en carne y hueso, en alianza con la organización romana, hermano, como dice en Apocalipsis, que es el hombre de pecado, es el falso profeta, hermano. Y también tiene título como el hijo de perdición. Antes que venga el Señor, ya estos dos elementos se van a manifestar dentro de la iglesia: la apostasía y el hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto. O sea, esto parecería decir que va a venir alguien que va a pisotear las iglesias. Hermano, si alguien llega a hacer eso, no lo van a dejar, ¿verdad? Pero hay mucha manera de pisotear a la iglesia, ¿sabía usted? Hay mucha manera de levantarse contra todo lo que sea Dios. Hay mucha manera. Y uno dice que se va a levantar contra todo lo que es objeto de culto. ¿Qué significa eso? Que es un irreverente, hermano.
que no permite que la iglesia adore en reverencia a Dios. Y dígame si hoy en día no existe eso. Alguien que se levanta contra todo lo que sea objeto de culto. La santa palabra de Dios, la santidad de sus ministros, la santidad de sus diáconos, la santidad de sus diaconisas, la santidad de lo que se creen profetas. Nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá bien el Señor sin que antes venga la apostasía. O sea que el Señor, el arrebatamiento se va a producir en plena apostasía, hermano. La iglesia ecuménica, la iglesia carismática va a reinar sobre los verdaderos hijos de Dios. Sí, hermano. Y Dios nos manda con esta palabra no a los no hijos de Dios, nos manda a los hijos de Dios, hermano. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y nos quedan un minuto para despedirnos. Gracias por tu atención. Ora por nosotros. Nosotros oramos por vos y por esta radio. Oramos por tu iglesia, por tu siervo, por tu pastor. Gracias por tu tiempo y tu atención. Dios te bendiga. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien